¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que algún día uno, pensando en realizar una acción, uno dice sencillamente es una cosa muy simple, no va a tener ninguna consecuencia, no tiene realmente ningún significado? No importa. Hay cosas que uno un día piensa que sencillamente si uno las hace, no van a tener ninguna resonancia, no van a tener ningún impacto. Hay un adagio popular que dice que cuando una mariposa bate sus alas, se estremece el universo. Eso significa que aun aquellas cosas que nosotros hacemos y que parecieran más insignificantes, tienen su repercusión. Lo que sucede es que no siempre alcanzamos a dimensionar las cosas. Como cuando uno justifica mentir y de pronto uno dice es que lo mío son mentiritas y entonces le pone ese diminutivo, o simplemente dice mentiras piadosas para decir no, eso no tiene ninguna importancia. Son mentiras que no hacen ningún daño. Lo que nunca nos ponemos a pensar es todo lo que de una pequeña acción puede derivar en el futuro. Las cosas no empiezan nunca en grande. Las cosas empiezan siempre muy pequeñas. Por eso es importante y uno tiene que ser delicado en ese sentido y de no permitirse ciertos comportamientos que uno no sabe en qué momento puede derivar en otra cosa que se vuelva después inmanejable. Como cuando uno sostiene conversaciones pícaras con alguien que no es su cónyuge y uno dice esto no hace daño, son simplemente conversaciones inocuas, es pura picardía. Pero resulta que esa conversación pícara, que aparentemente no tiene ninguna consecuencia, va cambiando su tonalidad y empieza a convertirse en una conversación un poco cálida, caliente. Y de ahí empiezan a pedirse cosas, de ahí empiezan a compartir cosas, empiezan a preguntarse cosas, hasta que finalmente pasa lo que uno en un principio pensó que no iba a pasar. En el texto de hoy está reflejado en la primera lectura del segundo libro de Samuel, está reflejado la enorme bola de nieve que se suscita cuando uno, realizando una acción, desencadena otras que uno nunca pensó que fueran a darse. Dice la Sagrada Escritura que un día estaban los militares, el ejército de David, en batalla. Y David estaba en su casa, estaba acostado, y se puso a pasear por la terraza del palacio. Hasta allí, todo bien. Sin embargo, desde la azotea, se dio cuenta, dice, divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso, y se quedó contemplándola. Para eso existe una palabra francesa, que es la palabra voyeur, que traduce mirón. De ahí surge la palabra voyerismo. Voyerismo, voyerista, son todas aquellas personas que les complace, que les gusta muchísimo ver la desnudez o que buscan la manera de poder contemplar a la otra persona desnuda. En estos días en soledad, Atlántico, ocurrió un acontecimiento muy doloroso. Un hombre fue muerto a golpes porque el esposo se dio cuenta de que estaba fisgoneando a su mujer mientras se bañaba y lo mató a garrote. Una cosa que uno dice no tiene ningún problema, ver a alguien desnudo y sencillamente empezar a mirar, a rendijear.
Pero el asunto no quedó ahí, porque David no se contentó sencillamente con mirar a la mujer. Como era muy bonita, la mandó llamar, pero no la mandó llamar para saludarla. Fíjense el texto como es muy, ni siquiera es descriptivo. El texto simplemente lo pone uno como entiende qué fue lo que pasó. Es muy escueto, porque David preguntó primero quién era la mujer, y le dijeron que es Betsabé, esposa de Urías, era una mujer casada, y Urías era un militar de alto rango del rey David. Y dice que entonces David envió mensajeros para que la trajeran, y salta el texto diciendo enseguida, y ella volvió a su casa. Pero no fue que sencillamente vino y se fue, no, es que vino, él se acostó con ella, y ella regresa a su casa, y entonces, al tiempo, ella le manda a decir que está embarazada. David se asusta. Entonces manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y dice, mira, como tú estás en el frente de batalla, necesito que vayas a tu casa a descansar. Pero no quería que descansara, quería que se acostara con Betsabé, para que hiciera parecer que el hijo que Betsabé iba a tener era de él. Pero como Urías, solidario con su ejército, no quería darse placeres mientras su ejército está en batalla, lo que hace Urías es que se pone a dormir en la puerta del palacio. David, no contento con eso, lo manda a llamar, arma una fiesta, lo emborracha. A ver si borracho, Urías tiene deseo de ir a su casa para acostarse con su mujer, pero Urías, ni siquiera borracho, va a la casa de su esposa. Viendo David que el asunto se estaba complicando, miren la orden que da. Dice, entonces David mandó una carta al comandante de los ejércitos: pongan a Urías en primera línea de batalla, donde el combate sea más fuerte. Luego retírense de su lado para que hiera y muera. Miren ustedes todo lo que desencadena una acción aparentemente insignificante. Un hombre mira a una mujer que se está bañando, la desea en su corazón. Por eso Jesús va a decir muchos años después, todo el que mira a una persona y la desea en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella. Para Jesús el adulterio no es un asunto simplemente de ejecución física. Para Jesús el adulterio empieza desde el momento en que se concibe en el corazón un acto de infidelidad, y cuando uno en el corazón, sin haberlo hecho todavía, es capaz de llevarse a la cama a una persona que no es su cónyuge, eso para Jesús es adulterio. David fue adúltero desde su corazón. Mira a la mujer, la desea en su corazón, la manda a llamar, se acuesta con ella, la embaraza. No sabe cómo limpiar la embarrada. Y empieza toda una trama de mentira, de engaño. Porque al final toca empezar a engañar y a mentir. Pero como no logra el objetivo de que Urías se acueste con su esposa para hacer parecer que el hijo es de él, David se convierte en un instigador de crimen, de asesinato. Es decir, la persona, aunque David no fue el que lo mató, David es el que instiga, él es el autor, lo que llaman ahorita en derecho, el autor intelectual de ese crimen, porque dio la orden específica: pongan a Urías en primera línea de batalla, donde la batalla arrecia, y déjenlo solo para que lo hieran y muera. Y efectivamente así pasó. El texto hasta ahí termina hoy.
Pero obviamente eso no quedó así sencillamente, porque David ahora tendría que responder delante de Dios por su acción. Pero bueno, eso es otro tema de otra reflexión. Aquí lo que yo quiero que usted comprenda es que usted no puede ser indiferente frente a cosas que aparentemente son pequeñas, que usted dice no hace daño. Porque usted podría pensar, ¿qué daño hace con que yo fisgonee a alguien si ni siquiera la otra persona se está dando cuenta? Hay gente que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Como quien dice, lo importante es que nadie se entere. Aunque nadie se entera, Dios se entera y yo me entero. Dios lo sabe y yo lo sé. Ya hay repercusiones. Porque eso no queda en mí sencillamente sin que produzca un efecto. Miren, el ser mirón, el ser voyerista, el ver pornografía, eso dura segundos. Pero la imagen no se borra nunca de la cabeza. Nunca se borra. La persona que fisgonea a otra para verle desnuda, eso puede ser así, mire, vean, 10 segundos, 5 segundos, le vio. Pero la imagen de la cabeza no se le borrará jamás. Y eso empieza a trabajar en el corazón. Y por eso empieza uno después a decir, ay, que es que miren, que los deseos, que se suscitó esto, que pasó aquello, que pasó lo otro, que yo no sé cómo detener esto. Es que eso es una avalancha incontenible. Por eso la persona que desea en su vida tener pureza en su corazón necesita custodiar mucho, vigilar mucho sus sentidos, lo que uno mira. La curiosidad mató al gato, dice el dicho popular, pero también resulta que la curiosidad mata al ser humano. Nosotros somos tan curiosos, tan inquietos, que siempre queremos más y más y más y nunca nos saciamos, nunca satisfacemos nuestra curiosidad. Y uno siempre quiere ir más allá. Y fíjense cómo algo tan, entre comillas, sí insignificante, termina convirtiéndolo en un asesino. Y nunca se imaginó David que iba a terminar siendo asesino, autor intelectual de un asesinato, del cual tendría que responder después delante de Dios. Porque los pecados de David, que fueron varios, David fue adúltero, mentiroso, promiscuo, instigador para el licor, asesino. ¿No creen ustedes que David fue una joya? En David había muchas cosas reprobables y tuvo que comparecer delante de Dios y expiar. De todo ese acontecimiento surge el Salmo 51, que fue el Salmo de hoy, que dicen los especialistas que lo compuso David después que el Señor le reclama. Dice la palabra de Dios que David se tira al suelo, se pone boca abajo y se pone a llorar, hace penitencia, porque incluso ese bebé que iba a tener con Betsabé muere. Betsabé pierde ese bebé. Y ahí es donde David compone ese salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que aprender a ser delicado con sus acciones. No minimice la importancia de sus acciones. No ponga diminutivo a sus acciones. Cuando uno le pone diminutivo a sus acciones, le quiere hacer perder fuerza. Por eso nadie habla de mentiras, la gente habla de mentiritas. Por eso la gente no habla de la celebración de las brujas el 31 de octubre, habla de las brujitas. Cuando uno dice mentiritas, brujitas, la monedita,
Cuando uno dice todo eso así en diminutivo, usted dice, no, eso no tiene importancia. Una conversacioncita, padre, una cosa de nada. Sí, unos piropos, una cosita, una cosa por aquí, una fotico. Hay que ser serios, hermano, porque todo esto repercute. Y no crean ustedes que el pecado viene solo. El pecado son como los espíritus inmundos de los que habla Jesús, que siempre se hacen acompañar de otros. Por eso otro dicho que hay es que todo mentiroso es ladrón. Es que terminan combinándose las cosas. Entonces no crea usted que es simplemente esto, que cogí rabiecita hoy. ¿Qué pasó cuando cogió su supuesta rabiecita? Que insultó, gritó, pateó, dañó y dice rabiecita. La ira no viene sola. La ira viene acompañada de otras acciones. Por eso el que ve pornografía, y cada vez que yo tenga la oportunidad de tirarle duro a la pornografía, le tiraré duro a la pornografía a quienes les gusta la pornografía. La pornografía es perversa, diabólica, daña su matrimonio, daña su vida sexual, daña la estructura de su personalidad, daña su capacidad para amar, lo lleva a uno a la masturbación, lo lleva a uno al adulterio, lo lleva a uno a la promiscuidad, lo lleva a uno al desorden sexual. La pornografía es veneno, nunca viene sola. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.